Continúa la Sinfield Cup 2024 y el día de ayer en la sexta ronda tuvimos partidas sumamente interesantes, pero la más sorprendente de todas fue esa partida entre el gran maestro ruso Jan Nepomniachtchi contra el estadounidense Fabiano Caruana. Y es que Nepo vuelve a jugar extremadamente rápido y es destruido por Caruana en tan solo 18 jugadas. Luego de que el ruso, bueno, se colgara una celada bastante típica en la variante del dragón de la defensa siciliana. Una partida realmente impresionante que si no se quieren perder, por acá tienen en una tarjeta para que vayan a ver. Sin embargo, en esta ocasión veremos otras dos partidas que estuvieron sumamente intensas. La primera de ellas se jugó entre el actual campeón del mundo Ding Liren contra el gran maestro de la India Rameshbabu Praggnanandhaa. Y después de esta veremos el duelo entre el retador al título de Omarajo Gukesh contra el francés Maxime Bachir-Lagrave. Así que les aconsejo que se pongan cómodos para que disfruten de estas fantásticas partidas, porque también al final tendrán la tabla de posiciones actualizada. Antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan el desenlace de este fantástico torneo. Con las piezas blancas, el actual campeón mundial Ding Liren iniciaba con la jugada caballo F3, mientras que con las negras, el gran maestro Rameshbabu Praggnanandhaa respondía con caballo F6. C4 por parte de Ding, G6 de Praggnanandhaa, caballo C3, alfil G7, E4, D6, D4 y enroque. Básicamente tenemos una defensa india de rey por parte de Praggnanandhaa. Ding Liren juega alfil E2, que es la variante clásica, y bueno, Pragna directamente juega E5, la ruptura típica junto con la jugada C5. Enroque por parte de Ding Liren, que mantiene la tensión, ni cambia ni avanza. E por D4 de Pragna, que decide capturar de inmediato. Caballo por D4, torre E8, F3, C6, rey H1 y D5. Bueno, básicamente esta es la jugada liberadora en este tipo de posiciones, ¿no? Algo similar al sistema Maróczy contra la siciliana. C por D5 por parte del campeón del mundo, C por D5 del prodigio Praggnanandhaa. Y ahora alfil G5. Y bueno, aquí comienza la complicación y lo interesante de esta partida. Y es que ya les adelanto que va a haber varios sacrificios. Ding Liren, bueno, aquí aparentemente se amenaza caballo por D5, pero Praggnanandhaa decide jugar caballo C6. ¿Qué pasa en esta posición? ¿Por qué las negras se cuelgan el peón de D5, no? Y es que fíjense que el caballo de F6 está clavado. Resulta que en realidad el peón no debe ser capturado. El campeón del mundo lo sabe y juega alfil B5, ahora clavando el caballo de C6. Fíjense, los dos caballos bajo clavadas relativas. ¿Qué pasaba si las blancas jugaban caballo por D5? De hecho, es un grave error que puede perder la partida de inmediato. Y es que las negras jugarían caballo por D4. El problema para las blancas es que tras dama por, entonces viene caballo por D5. La dama está tocada por el alfil de G7 y aunque parece que las blancas tienen dama por D5 quitándose de la amenaza, pues viene dama por D5 y tras peón por torre por E2. Impresionante, pero en esta posición las negras estaban bien defendidas. Aquí ya podrían quedar con pieza de más. Por eso Ding Liren decide jugar alfil B5, no captura el peón. Praggnanandhaa jugó H6 tocando el alfil. Caballo por C6, se gana un tiempo atacando la dama. B por C6 y alfil por C6. De nuevo, una posición súper interesante. Parece que las blancas se van a ganar una calidad, pero en realidad las negras tienen suficiente compensación. Praggnanandhaa jugó H por G5, alfil por A8 de Ding Liren y ahora D4 del gran maestro indio. ¿Qué sucede en este momento? Bueno, que las negras tienen la pareja de alfiles a cambio de la calidad y un peón pasado. Y aquí Ding Liren decidió jugar caballo D5. Probablemente una jugada dudosa en el sentido de que las negras ahora van a recuperar el material. Lo mejor era caballo E2 o si las blancas querían ganar, ¿no? Tras la jugada D3 vendría caballo G3, alfil A6 y alfil C6. Las blancas de momento se quedan con la calidad. Por supuesto, las negras tienen compensación, ¿no? El peón en D3 es sumamente molesto y cuando el caballo de F6 se retire, el alfil va a ser extremadamente fuerte. Pero tras caballo D5, alfil A6 por parte de Praggnanandhaa. Se amenaza la torre en F1, se amenaza el alfil en A8, pero todavía el campeón del mundo tenía el recurso alfil C6 amenazando previamente la torre.
A lo que Pragnananda respondió con torre E6, ¿no? Renueva las amenazas sobre el alfil y la torre, ¿no? Muy interesante esta línea y súper dinámica. Y bueno, ahora Ding Liren decidió jugar a torre C1. No se puede ya defender la torre o el alfil, ¿no? En caso de caballo por F6, simplemente las negras tomarían de torre y mantienen la amenaza sobre el alfil y sobre la torre de F1. Por eso Ding Liren se resigna, simplemente defiende su alfil, alfil por F1 por parte de Pragnananda, dama por F1 y dama B8. Las blancas de momento puede que se queden con un peón de más, ¿no? Y es que aquí tienen 6 contra 5 y el DD, bueno, está relativamente débil. Dama B5 por parte de Ding Liren, que quiere cambiar las damas. Dama por B5, alfil por B5, caballo por D5, E por D5 y torre E5. Y bueno, aquí Pragnananda se las arregló para entrar en una posición prácticamente igualada, ¿no? Aunque tiene peón de menos, estos son torres y alfiles de distinto color y además, pues los peones no se van a poder mantener por mucho tiempo, ¿no? Aquí Ding Liren jugó alfil C4 defendiendo el alfil, D3 por parte de Pragnananda entregando la pieza y además tirando un pequeño truquito, ¿no? Ding Liren decide no complicarse y jugó alfil por D3. Ojo, la única jugada para empatar y es que en caso de que las blancas jugaran algo como torre D1, pierden de inmediato por la jugada D2. Y es que el peón no puede ser capturado porque vendría mate pasillo. Y bueno, ya se amenaza torre 1 con jaque para coronar, ¿no? Impresionante esta posición. Por eso el campeón del mundo juega alfil por D3, torre por D5 de Pragnananda, alfil C4, alfil por B2, alfil por D5 y alfil por C1. Ya básicamente aquí las blancas se resignan a hacer tablas y tras G3, rey G7 y rey G2 se repite la posición con algunos movimientos y la partida finaliza en empate. Bien, este fue el duelo entre Ding Liren y Pragnananda, ¿no? Muy interesante allí el medio juego, pero todo desembocó en una partida en una posición igualada. Ahora, les comento que el otro duelo, es decir, el duelo entre Domarajo Gukesh contra Maxime Vachier-Lagrave, sí que estuvo épico, ¿no? Y esa es la partida que veremos a continuación. En esta sexta ronda, con las blancas, Domarajo Gukesh, retador al título mundial, iniciaba con la jugada de 4, mientras que Vachier-Lagrave respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3 por parte de Gukesh, D6 de Vachier-Lagrave, D4, C por D, caballo F6, caballo C3, A6, alfil D3 y E5. Como ya saben, Vachier-Lagrave es un especialista mundial en la variante Najdorf de la siciliana, así que debería estar muy cómodo. Caballo de E2 por parte de Gukesh, caballo C6 de Vachier-Lagrave, alfil E3, alfil E6 y ahora las blancas deciden jugar agresivas, ¿no? F4 directamente. Quizá es más recomendable primero enrocar para no tener problemas con el rey y tras alfil E7, entonces rey H1 y el plan típico es jugar F4 para en caso de que las negras se enroquen pues lanzar un ataque hacia el flanco de rey. El problema de jugar F4 directo es que, bueno, el rey todavía sigue en el centro. Y Vachier-Lagrave decide jugar E por F4. ¿Qué sucede? Que, bueno, como el rey está en el centro, las negras quizá podían reaccionar con un interesante D5. Fíjense que ahora, ¿qué juegan las blancas? En caso de F5, que parece ser la mejor opción, viene D4 y aquí se forma un lío, ¿no? Las blancas amenazan el alfil, pero las negras también tienen unos calzoncillos en D4. Ahora traje por F4, caballo por F4 de Domarajo Gukesh, caballo E5 de Vachier-Lagrave, enroque, alfil E7, alfil D4, torre C8, H3, enroque, caballo CE2 y alfil D7. Parece que todo está tranquilo, ¿no? Fíjense que las negras tienen el peón débil en D6, pero las blancas también tienen un peón aislado en E4. Dama E1 por parte de Gukesh, que quizá planea venir con la dama al ataque por el flanco de rey o pasar su torre a D1. Alfil C6 de Vachier-Lagrave, torre D1 de Gukesh, torre E8, caballo G3 y ahora G6. Posiblemente aquí era mejor la jugada alfil F8 para evitar algunos temas tácticos en la posición. Por ejemplo, si dama F2, ahora sí viene G6 y bueno, esto se mantiene igualado. ¿Qué sucede tras G6? Que, bueno, Gukesh no perdona aquí y juega alfil por A6. Un golpecillo especulando con la clavada del peón de D6.
Y es que, bueno, aquí Bachir Lagrave jugó caballo F de 7. Técnicamente algo mejor es alfil F8 para, bueno, traer el alfil vía G7, ¿no? Ojo, si B por A6, que tampoco es que sea perdedora para nada, pues vendría alfil por E5, caballo D7 y alfil C3. Pero parece que aquí las blancas se quedan más cómodas con el peón de más, ¿no? Además, el peón en la casilla 6 está un poquito más débil. Por eso Bachir Lagrave jugó caballo F de 7, alfil D3 de Gukesh, que bueno, al parecer tiene un peón de ventaja, alfil H4, las negras buscan compensación, caballo FE2, caballo C5, caballo C3 y ahora caballo E6. Bueno, ya en este momento las negras pueden conseguir la iniciativa con dama G5 amenazando al caballo y tras rey H2 F5, posición muy complicada donde de hecho las negras amenazan ya la jugada F4, ¿no? Y recuerden que el caballo está clavado. En lugar de eso, tras caballo E6, que fue la que jugó Bachir Lagrave, alfil E3 por parte de Gukesh, algo mejor era alfil F2 tal vez, caballo G7, alfil E2, de nuevo alfil F2, y ahora F5. Las negras se lanzan a buscar la compensación por el peón y sobre todo abrir líneas para sus alfiles. Alfil F2 de Gukesh, que se da cuenta de que el caballo debe ser protegido, F4 de Bachir Lagrave, caballo H1, alfil G5, alfil D4, alfil H4 y dama D2. Fíjense que las negras evitan cambiar piezas y siguen molestando a las piezas blancas, ¿no? Caballo E6 por parte de Bachir, caballo F2 por parte de Gukesh, caballo por D4, dama por D4 y dama G5. Una posición donde las blancas mantienen el peón de más, pero las negras siguen creando amenazas. Ya, por ejemplo, hay temas con la jugada F3 para buscar mates. Caballo D3 por parte de Gukesh, que intenta defender con más piezas. Alfil G3, caballo por E5, D por E5, dama B6 y ahora rey H8. Quizá una pequeña pérdida de tiempo aquí por parte de Bachir Lagrave. Era mejor alfil H4 y tras, por ejemplo, A4, entonces torre F8. El problema de rey H8 es que, bueno, aquí Gukesh tenía una buena jugada, pero hizo alfil B5 que tampoco es la mejor. Lo correcto era empezar a correr con A4. ¿Cuál es la idea? Bueno, por ejemplo, tras torre F8 para empujar el peón F, vendría alfil G4. Se toca la torre, si esta se retira ya empiezan a haber temas con A5 y A6 y bueno, las blancas estarían bastante bien. En cambio, tras alfil B5, torre ED8 por parte de Bachir Lagrave, alfil por C6 de Gukesh y ahora B por C6. Increíble, pero esto es un error. De hecho, las negras tenían una buena posición con torre por D1. ¿Cuál es la idea? Bueno, si torre por D1, ahora viene F3. No se recaptura el alfil en C6. La idea es que, bueno, aquí hay que capturar el peón, ¿no? Si el alfil se retira para quedarse con la pieza, las blancas pierden porque viene alfil H2 seguido de dama por G2 y bueno, aquí las blancas no se salvan del mate. En cambio, tras E por F3 vendría alfil H4 jaque, rey F1, dama G3 amenazando mate o tema de mate, dama por H3, dama por F3. Y ahora tras rey E2, dama G2 y rey D3, pues viene torre por C6, ¿no? Las negras recuperan la pieza y tienen un muy interesante contrajuego aquí, ¿no? Amenazan dama por peón, pasar la torre, así que hay que tener mucho cuidado con las blancas. Pero aquí Bachir Lagrave decidió recapturar de inmediato, caballo E2 por parte de Gukesh, alfil H4, torre por D8, dama por D8. Y aquí, bueno, Gukesh decidió jugar dama por dama. Obviamente una jugada lógica porque se busca la ventaja del peón pasado, ¿no? Es una mayoría muy visible por el flanco de dama, 3 contra 1. Pero en realidad lo mejor era mantener las damas con dama C5. Si las negras se empeñan en cambiar, viene dama C3. Y ahora sí, empezar a correr, pero siempre el apoyo de la dama es interesante. En cambio, otra dama por D8, torre por D8 por parte de Bachir Lagrave, torre C1 de Gukesh. Y bueno, aquí torre D2, otra vez una jugada que parece muy lógica activando la torre en séptima, pero era mejor H5 tras A4 y G5. Las negras buscan un contrajuego muy rápido con su mayoría en el flanco de rey. Torre de 2 básicamente es una pérdida de tiempo, aunque, bueno, curiosamente se amenaza el caballo. Rey F1 por parte de Gukesh, G5 de Bachir Lagrave, A4, H5, A5, G4. Y bueno, ahora es cuestión de quién llega primero. Parece que las blancas van a ganar esta partida, aunque recuerden que la torre siempre puede regresar a defender.
Y bueno, aquí Gukesh juega H por G4. De nuevo, quizá una pérdida de tiempo. Era mejor A6, correr de inmediato. En caso de F3 viene G por F, caballo C3. Y si torre H2, rey G1. Torre G2 y rey H1. Y bueno, la posición no está nada clara, ¿no? El peón se dirige hacia la coronación. Y bueno, este peón puede ser detenido por la torre. En cambio, tras H por G4 por parte de Bachier-Lagrave, A6 de Domarajo Gukesh, F3 de Bachier-Lagrave, G por F3, caballo C3 y torre H2. Básicamente con esta jugada las negras se dejan coronar. Pero ¿qué pasa? Que van a tener suficiente contrajuego. Rey G1 por parte de Gukesh, alfil G3 de Bachier-Lagrave, A7, F2 jaque, rey F1, torre H1, rey G2, torre por C1 y A8 igual dama jaque. En este momento las blancas tienen dama contra torre, pero las negras tienen un peón que está a punto de coronar y no es nada fácil detenerlo. Rey G7 por parte de Bachier-Lagrave, dama B7 de Domarajo Gukesh, rey G6, dama por C6 jaque, rey G5 y dama C4. No hay nada más que hacer porque se amenaza coronar. Cualquier otra jugada pierde. Incluso dama 6 que parece igualmente defensiva, ¿no? Vendría la jugada torre G1 y en caso, por ejemplo, de rey F3, pues simplemente viene alfil H4. La coronación es inevitable y bueno, ahora sí, las negras se van a quedar con una torre de ventaja. ¿Cuál es la diferencia tras dama C4? Bueno, simplemente aquí Bachier-Lagrave jugó torre G1 jaque y rey H3. ¿Qué pasa? Rey F3 pierde por rey H4. Tras rey H3, F1 igual dama. Vamos a ver aquí un momento, en este momento tras dama 6, ¿no? Jaque, ¿qué pasa si rey H3? Bueno, vendría alfil F4. De nuevo, la coronación es inevitable. En este momento, tras rey H3, alfil F4 no funciona porque vendría dama G8. He allí la gran diferencia. La dama estando en A6 no puede dar jaque en G8 y las blancas perderían. En cambio aquí, bueno, tras rey H3, las negras tienen que coronar, dama por dama, torre por y rey por alfil. Las blancas se quedan con calidad de más. De hecho, las negras se quedan con calidad de más. Las blancas tienen dos peones, pero esos peones van a caer muy fácil porque el caballo es un poco torpe en este tipo de finales. Torre C1, rey F3, torre por C2, caballo D1, torre D2, avanzando el caballo y el peón. El caballo se tiene que retirar y tras torre por B2, caballo D3. Increíble, ¿no? Aquí Bachier-Lagrave le quita los dos peones que tenían las blancas en compensación, pero igual la posición es de igualdad plena. ¿Por qué? Porque el caballo consiguió una casilla en donde es muy efectivo. Desde esta casilla puede vigilar el peón de D5 para que el rey no se pueda acercar. De hecho, Bachier-Lagrave jugó torre B5 para evitar perder el peón. Da lo mismo si el rey va a F6, ¿no? Porque, bueno, cae la torre. Bueno, aquí sí las negras pierden. Hay que defender el peón, rey E3, rey G4, rey E2, torre A5 y rey E3. Y lo que les digo, ahora la partida es tablas porque el rey no se puede acercar demasiado. Y si la torre viene a cooperar, pues entonces cae el peón de D5. Tras torre A3, rey E2, torre por D3 y rey por D3, pues Bachier-Lagrave se resignó a que el final es tablas. Simplemente aquí las blancas entregaron el peón y tenemos un final de ley de oposición muy básico donde simplemente las negras no pudieron ganar. Bien amigos, ¿qué les parecieron las partidas? Por acá tienen la tabla de posiciones tras la ronda número 6. En el primer lugar continúa Alireza Firuza en solitario con 4 puntos, seguido de Wesley So, Fabiano Caruana con 3,5. Bueno, más abajo está Maxime Bachier-Lagrave, Domarajo Gukesh, Ding Liren y Pragnananda con 3. Y al fondo tenemos Abdusattorov Nepomniachtchi con 2,5 y Giri con 2. Giri va de último en solitario, ¿no? Así que no ha sido el mejor torneo del jugador holandés. Pero bueno, ¿qué les han parecido las partidas? Este pequeño resumen. Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.